para iniciar, es importante mencionar, se han realizado todas las acciones necesarias para la atención específicamente a grupos vulnerables. ¿Cuáles son esos grupos vulnerables? Como ya se preguntaba, uno de ellos es los adultos mayores. Estos centros de atención a adultos mayores jugaban un papel fundamental que se abarcó desde el inicio. Y en ese sentido, todas las acciones y todas las estrategias iban a limitar la llegada de la enfermedad precisamente a estos centros, porque existe un mayor riesgo. Sin embargo, sabemos que las medidas no son infalibles, sabemos que de alguna manera puede existir siempre una agente, puede existir siempre una persona, puede existir siempre una manera de que esa transmisión llegue hacia ese contexto. Se tomaron todas las medidas necesarias, existen los protocolos y los lineamientos para el manejo específicamente de los adultos mayores, también se han tomado las medidas de equipos de protección personal, la evaluación continua de parte de los adultos mayores. Sin embargo, pues se presentan los casos de COVID dentro del Centro de Atención de Adultos Mayores. Ahí se activa el plan en el cual se decide realizar el control. Constantemente se han estado realizando los tamizajes a los diferentes adultos, específicamente en el contexto de que son un grupo vulnerable. Se ha iniciado también la separación y el aislamiento de los pacientes positivos, siempre contando con toda la atención que este grupo específico y este grupo vulnerable pues presenta, y en ese sentido el Ministerio de Salud ha designado tanto un personal especializado, internistas, geriatras, para darle atención a este sector que definitivamente es vulnerable. Sabemos que están a nivel de país teniendo una evolución esta enfermedad y pues en algún momento puede generar complicaciones en los diferentes sectores, pero lo más importante que la población salvadoreña debe tener es el compromiso con el cumplimiento de las medidas y sobre todo realizar su parte. Desde un inicio en la pandemia, y esto es bien importante, el presidente de la República inició toda esta mesa de análisis de especialistas, y eso es bien importante porque el presidente designó personalmente el manejo en combinación con los diferentes sectores, específicamente los ministros, mi persona como titular de salud, y en ese sentido hemos iniciado el manejo de esta pandemia, la cual ha sido una labor titánica. Sabemos que todos los países del mundo están sufriendo una situación similar, sin embargo, ningún país tiene un manual para manejar esta enfermedad, y en ese sentido las diferentes fases conllevan específicamente a eso. La primera fase, la fase antipandémica, lograr hacer lo humanamente posible para retrasar la llegada del virus a nuestro territorio. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque nos daba la posibilidad de preparar al sistema de salud. Posteriormente llega el primer caso de COVID a nuestro territorio y necesitamos hacer una intervención para el control específico de esta enfermedad, el control de los contactos, el control para que de alguna manera la enfermedad no se diseminara de manera agresiva, y pues toca avanzar una tercera fase en la cual el sistema de salud pues debe garantizar poder dar atención a todos los pacientes de COVID, y en ese contexto la cantidad de pacientes que circulan dentro de nuestro territorio hace imposible poder captar. Entonces se migra a una fase 3. Últimamente hemos visto cómo se está realizando toda una acción o estrategias de desinformación por parte de los diferentes sectores ante la emergencia de COVID, y me parece esto sumamente irresponsable. Veía yo un comunicado que se mandaba a través de las redes sociales, un memorándum en el cual se hace de manera malintencionada una comunicación acerca de unas pruebas, y eso es muestra, aparte de lo que se ha visto estos días en las redes sociales, que es directamente relacionado, directamente un ataque hacia las acciones y a las estrategias que se están teniendo hoy por hoy ante la pandemia. Sabemos que ante el cambio de una fase y otra existe un periodo de transición, y eso es bien importante. ¿Por qué? Este periodo de transición en el cual el personal de salud se está acoplando al manejo o al cambio de lo que se venía haciendo en una fase para implementar la siguiente fase, pues requiere un tiempo para que esto se pueda socializar, requiere un tiempo para que esto se pueda de alguna manera manejar de conformidad, y en ese sentido ha sucedido. Sabemos que la tercera fase necesitamos priorizar las pruebas. Ningún país tiene la capacidad para poder tamizar a toda su población, y en ese sentido, ante la cantidad creciente de casos confirmados, debemos de ser muy
con criterio, tomar con mucho criterio las pruebas para poder garantizar cubrir. En ese sentido, necesitamos tomar pruebas a aquellos pacientes que están sintomáticos y eso genera un cambio a lo que usualmente se venía realizando y es por eso que se genera una acumulación de pruebas. Asimismo sabemos que luego de 72 horas, si estas pruebas no se han procesado, pierden la sensibilidad. Entonces es necesario volver a generar un retamizaje, cuestión que es lo que ha sucedido en este momento. Y eso se hacía ver en esa carta o en ese memorándum que de alguna manera pues, está expresando cómo diferentes mandos medios que todavía existen y que se nos hace ver están tratando de retrasar o están tratando de bloquear el avance del sistema de salud. Es importante que la población salvadoreña no caiga, no crea en todas estas acciones que definitivamente tienen un único objetivo y es alarmar, un único objetivo y es retrasar todas las acciones. Hoy por hoy la pandemia pues no es una enfermedad sencilla, no es una enfermedad leve, es una enfermedad que ha puesto a varios países de primer mundo de rodillas con sus sistemas de salud. En ese contexto, quiero aclarar, esas pruebas que se comentan en las redes sociales, pues definitivamente tenían mayor tiempo, es necesario por la sensibilidad hacer un retamizaje, se tomaron las muestras nuevamente y posteriormente se hizo la verificación. En ningún momento existe una pérdida de pruebas. El Ministerio de Salud es el ente rector. El presidente de la República me ha pedido que se organice una mesa en la cual los diferentes asesores que están para brindar apoyo, pero estos no tienen en ningún momento poder de decisión. El Ministerio de Salud es el responsable, además se coordina todo con el presidente y también con bastantes sectores y directores dentro del Ministerio de Salud, la dirección de primer nivel, la dirección de hospitales, la dirección de tecnología sanitaria y las diferentes áreas con las cuales se operativizan todos los planes estratégicos. Sabemos que existe una dificultad para manejar la pandemia, sabemos que esta enfermedad puede causar complicaciones sumamente graves, pero hay que tener claro algo. Estamos realizando 2.300 pruebas diarias. Parecería bastante en comparación con la región. En los países más cercanos estamos teniendo no más de 1.000 pruebas cuando tienen la capacidad de realizar mucho más. Sin embargo, hay que tener claro que estas 2.300 pruebas, al dividirlas entre todos los hospitales, son más de 30 hospitales en la red nacional, más de 10 hospitales en el sistema del Seguro Social, y eso representa cerca de 1.200 pruebas a raíz de 30 pruebas por hospital, más las 800 pruebas que se están realizando en el personal de primera línea, que definitivamente es uno de los personales que debe estar tamizado, y también existe una cantidad de cerca de 300 pruebas para completar los diferentes territorios. Y eso, aparentemente, 2.300 pruebas puede ser mucho, pero cuando se distribuye, pues eso hace que el sistema de salud se quede con diferentes cantidades que pueden llegar a ser 30 pruebas para un hospital, pero necesitamos priorizar esas pruebas. ¿A qué pacientes se las vamos a realizar? Se las vamos a realizar a los pacientes sintomáticos, al personal de primera línea. Si nosotros comenzamos a enfocarnos en tomar pruebas en base a la fase 2, pues no estaríamos cumpliendo el objetivo. Sabemos que países como Estados Unidos, que iniciaron ya prácticamente en una fase en la cual debían garantizar la suficiencia del sistema, delimitaron estas pruebas solo para pacientes sintomáticos. Existe un subregistro, este subregistro está demostrado a nivel internacional. Hoy por hoy nosotros tenemos cerca de una cantidad de 108.000 pruebas, sabemos que constantemente están resultando casos positivos. Si en una cantidad de pruebas diarias estamos realizando 2.300 y de esto obtenemos una cantidad, el último dato fue 85, 89, si realizáramos 20.000 pruebas, ¿cuántos casos positivos tuviéramos? Tuviéramos 747 casos positivos. Ningún país tiene la capacidad para poder tamizar a toda la población. Evidentemente, en el país hay más casos confirmados, a manera que si tuviéramos mayor cantidad de pruebas, también va a existir mayor cantidad de casos confirmados. Y si existe mayor cantidad de casos confirmados, pues también van a existir mayor cantidad de fallecidos. Y eso es un dato sumamente importante, todos los países lo tienen. Ahora bien,
sabemos que por protocolo un paciente va a llegar a ser confirmado de coronavirus cuando tienen la prueba de coronavirus. ¿Por qué? Porque puede existir casos de pacientes sospechosos y en el cuales estos pacientes sospechosos, que podrían ser 3, 4, 5 pacientes, probablemente 1 o 2, la prueba esté negativa y los otros 3 no lograron salir los resultados o definitivamente eran casos positivos. Pero hasta no tener el resultado de la prueba, es por eso que los criterios y es por eso que las definiciones de casos son bien importantes. Un paciente confirmado de coronavirus va a ser aquel en el cual el PCR resulte positivo. Asimismo, debemos comprender que se están haciendo todo lo humanamente posible para manejar la pandemia y me parece sumamente irresponsable que diferentes sectores estén realizando acciones con un único objetivo de alarmar, con un único objetivo de generar conflicto y no de sumarse al manejo de la pandemia. Hoy El Salvador es cuando más unido debería estar, cuando más enfocado en el manejo de la pandemia debería estar, y no deberíamos estar aclarando o no deberíamos de estar día con día dando respuesta a una serie de situaciones que están generando más polémica que crecimiento en la enfermedad. Debemos unirnos todos y tenemos que tener claro el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? El manejo de la pandemia. Y definitivamente para manejar la pandemia, definitivamente para tener un buen resultado con la salud de los salvadoreños, lo primero que tenemos que empezar a hacer es unirnos. Y lo primero que debemos de hacer también es evitar desinformar a la población. Hoy por hoy sabemos que el sistema de salud ha acumulado deficiencias, pero eso es algo que se está solucionando. Estamos poniendo todo para poder llegar a desarrollar el sistema de salud y poder garantizarle a la población salvadoreña salvaguardar su vida y sobre todo tener acceso a los servicios de salud de una manera adecuada. En la última cadena nacional, el presidente de la República me pidió que hiciera y que presentara un informe a la Fiscalía General de la República. Esto se va a hacer ante la existencia de ese acumulado de deficiencias del sistema de salud. Se presenta el día de mañana este informe con el objetivo de poder evaluar por qué todas estas situaciones han sucedido. Es importante aclarar que no podemos permitir que este tipo de situaciones continúen. Hoy es responsabilidad de todos y es responsabilidad sobre todo de la administración poder sacar y desarrollar este sistema de salud y ese es el objetivo que vamos a cumplir. La siguiente pregunta es de Mauricio Portillo de Canal 21. Buenas noches, ministro. Ahora en la Asamblea Legislativa algunos diputados estaban haciendo algunos cuestionamientos, más que todo en la reunión con el ministro de Hacienda, si hay la posibilidad de extender la cuarentena. O sea, tenían ellos, porque dicen que esto sí puede perjudicar hasta cierto punto la economía, pero con base a los datos que usted ha dado últimamente, el incremento de los críticos y todo, ¿qué posibilidad hay de que se pueda extender por más tiempo la cuarentena domiciliar? Sí, es bien importante, sabemos que yo lo comentaba en múltiples ocasiones con un esquema y con una gráfica en la cual después de 15 días esta enfermedad pues deja de poderse transmitir. Yo creo que la salud es lo más importante y la economía también es importante, pero queda en un segundo plano. Si nosotros logramos cortar la transmisión, si nosotros logramos cumplir ese objetivo, que es de alguna manera disminuir la cantidad de salvadoreños que pueden infectar a otros salvadoreños, estamos iniciando una buena medida y sobre todo nos permite iniciar la reapertura en fases, en base a criterios, y no criterios solo del país, sino que criterios de organismos que han diseñado estos planes y que luego los países lo toman, lo tropicalizan y lo adaptan a su situación. Es importante que esto debe hacerse con responsabilidad. ¿Por qué? Porque existe mucha evidencia en los cuales países que han iniciado sus reaperturas pues están teniendo fracasos de sus manejos. Incrementos de los brotes, incrementos de los casos confirmados, incrementos de las mortalidades, pues recientemente estamos viendo cómo Costa Rica nuevamente cierra la economía e inicia el manejo nuevamente del confinamiento. ¿Por qué? Porque las medidas son necesarias, porque los resultados de una apertura, la cual no ha sido planificada de manera adecuada y sobre todo ante la existencia de crecimiento, no tiene resultados positivos. Hoy por hoy México está reportando casi 1000 fallecidos por día. No podemos permitir que esos datos, no podemos permitir que esas muertes sucedan en nuestro territorio. Todos los países
pues tienen un subregistro, todos los países van a tener casos dentro de su territorio que puedan llegar a no estar reportados, pero es una situación mundial que va a suceder, que está sucediendo y que va a seguir sucediendo, porque ningún país tiene la capacidad de poder tamizar a toda la población y aún teniendo la capacidad de poder tamizar a toda la población, esto debe ser constante, porque una prueba solo nos da el resultado hasta ese momento en que se toma la prueba, no de ahí en adelante. ¿Cuánta población del personal médico se tiene? Tenemos cerca de 31,000 empleados solo en el Ministerio de Salud, más los empleados que se tienen en el Seguro Social, más los empleados de la Corporación de la Policía Nacional Civil, más los empleados que se encuentran en el Ejército. Si nosotros sumáramos la cantidad de pruebas solo en los elementos de primera línea que deberíamos tomar, es una cantidad increíble. Hoy por hoy se está realizando todo lo humanamente posible para poder controlar la pandemia. Los resultados son evidentes, pero necesitamos unirnos y necesitamos el apoyo de todos los sectores para poder salir adelante de esta enfermedad. No hay lugar para desunión, no hay lugar para desinformación y mucho menos para generar crisis y alarma en un momento tan delicado que está viviendo el país.